Buenas tardes a todos los que están en esta presentación de la Asamblea Diocesana del año 2020 de la Diócesis de Grand Rapids. Mi nombre es José Espino, profesor de Boston College, Teología y Educación Religiosa, como ustedes ya les han presentado. Y vamos a hablar un poco sobre el tema de qué significa compartir la buena nueva con los demás. ¿Qué significa compartir la buena nueva de Jesucristo? En el año 2005, el Papa Benedicto XVI escribió una encíclica llamada Deus Caritas Est. Esto significa Dios es amor. Y en esa encíclica, el Papa Benedicto decía lo siguiente, comenzaba diciendo la siguiente realidad sobre el cristianismo. Ser cristiano no, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una nueva orientación decisiva. Con estas palabras, el Papa Benedicto nos recordaba que el cristianismo no es algo que uno se imagina en una biblioteca o un grupito de personas se ponen a pensar, bueno, vamos a ver qué significaría el cristianismo y qué nos podemos inventar, cuáles reglas, cuáles normas, sino que el cristianismo es ante todo una experiencia de encuentro con Cristo Jesús. Es una experiencia de encuentro con Cristo Jesús, que es el Salvador, Cristo Jesús, que es el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que es el resucitado. Y esa experiencia de encuentro tiene un carácter personal. Ahora bien, cuando decimos personal, nos estamos, eh, nos estamos refiriendo a una experiencia no individualista, sino a una experiencia de carácter íntimo. La intimidad del encuentro consiste en reconocer que Dios está con nosotros, que Dios viene a nuestro encuentro y transforma, toca nuestras vidas. Y esa intimidad no es individualista, sino es personal y al mismo tiempo comunitaria. La vida del cristiano es ante todo una experiencia de intimidad con Dios personalmente y comunitariamente. Y eso lo encontramos o lo vemos a la luz de la manera como oramos, como servimos, como anunciamos nuestra fe, como construimos la comunidad. El encuentro con el Señor transforma nuestras vidas. El encuentro con Dios hace algo en nuestras existencias. Y es un esfuerzo que transforma no solamente nuestra manera de ver la realidad, sino la manera como actuamos. Así que cada vez que nos encontramos con el Señor, ese encuentro por medio del Espíritu Santo nos lanza a una nueva experiencia de fe. Es como cuando uno se enamora. Es como cuando uno descubre una nueva manera de vivir su vida que no solamente cambia uno de a poquitos o de a pedacitos, sino que uno es lanzado completamente a una manera de entender la vida de una manera nueva, con un propósito nuevo. Ahora bien, notemos dos dinámicas. La primera dinámica es, al hablar de esto, es que cuando decimos que estamos en relación con Dios, entonces lo que hacemos es damos testimonio de eso que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero al mismo tiempo, damos testimonio no tanto porque se nos antoja hacerlo, sino porque
el encuentro que hemos tenido con Dios nos mueve a hacerlo. Noten la doble dinámica. Por un lado, damos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y por otro, porque Dios ha tocado nuestras vidas, salimos a dar testimonio. Entonces, esta doble dinámica básicamente se va generando la vida del discipulado. Hay un pasaje bíblico que se ha utilizado bastante en las tareas de evangelización y reflexiones sobre evangelización. Recientemente se utilizó en el proceso del quinto Encuentro Nacional de Pastoral Hispana Latina, aquí en los Estados Unidos. Y es un texto tomado de la primera carta del Evangelio según perdón, de la primera carta de San Juan. Y dice lo siguiente: lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes estén en comunión con nosotros. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso anunciamos, para que también ustedes estén en comunión con nosotros. Así que este texto le añade una tercera realidad, un tercer elemento a la dinámica que veníamos hablando. Decíamos que cuando tenemos un encuentro con el Señor, entonces hablamos de ese encuentro, damos testimonio. Segundo, porque hemos tenido el encuentro, se nos lanza a seguir dando testimonio. Y ahora, algo bien interesante, damos testimonio porque queremos que quienes nos escuchen tengan fe y al mismo tiempo sean personas que estén en comunión con Dios y con el resto de la humanidad. ¿Ok? Así que nos encontramos en esta dinámica, en una dinámica que tiene tres elementos y que constantemente animan nuestra misión evangelizadora como discípulos misioneros. Con esto, que nos sirve como marco de referencia, entonces voy a compartir con ustedes cuatro dinámicas que considero fundamentales o prácticas que podemos hacer para anunciar la buena nueva. Y son sencillas. El cristianismo es muy, muy sencillo y a veces lo complicamos nosotros, a veces lo complicamos con reglas, a veces lo complicamos con muchas teorías, con muchos conceptos, pero la vida cristiana, que nace de ese encuentro con el Señor, es bien simple. La primera actividad o la primera manera de compartir la fe es bien simple. Habla de tu fe. Así de sencillo. Habla de tu fe. Cuando nosotros tengamos la oportunidad de hacerlo, es importante que hablemos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de lo que Dios ha hecho en nuestros corazones, en nuestras existencias. Dios habla en nuestra historia y nosotros tenemos la obligación, la responsabilidad de compartir con otros lo que ha hecho. Ahora, no necesitamos ser teólogos o tener títulos en teología, o no necesitamos tener unos niveles altos de sofisticación. A veces eso ayuda, pero lo único que necesitamos es nuestra historia y nuestras palabras. ¿Cuál es la mejor manera de evangelizar a los niños, a los jóvenes, a las personas que están a nuestro lado? Cuéntenle a estas personas lo que Dios ha hecho en su vida. Así de sencillo. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Cómo te ha bendecido Dios? ¿Cómo te ha sostenido Dios? ¿Cómo te ha acompañado Dios? ¿Cómo ves a Dios obrando en tu vida, en tu familia, en tu iglesia, en tu país, en tu barrio? ¿Cómo te ve Dios obrando en todo momento de tu historia? Esto implica que nosotros, cuando hablamos de Dios, tenemos que hablar de las convicciones que tenemos sobre Dios. Y eso entonces ya le añade un poquito más de complejidad al asunto, porque no podemos hablar de Dios simplemente con lo primero que se nos viene a la cabeza. Necesitamos saber, necesitamos estar preparados para poder hablar de Dios. Y eso exige que nosotros tengamos o seamos parte de una catequesis de adultos. Es bien interesante cómo nosotros muchas veces pensamos que la catequesis es para los niños, para los jóvenes o solamente para las personas que están en los colegios. Y los adultos, ya lo sabemos todo, ya no tenemos más catequesis. No,
necesitamos prepararnos. Cursos bíblicos, cursos de teología, ir a la universidad cuando sea posible, prepararnos de la mejor manera para poder hablar con convicción, para ir más allá de la historia personal. Y eso al mismo tiempo nos lleva a la idea de que en el momento en que hablamos de nuestra fe, tenemos también que responder a los desafíos de defender la fe. Ahora, ¿qué significa defender la fe? La tradición cristiana habla de esto en términos de apologética, pero hay que entender bien la apologética. La apologética no es simplemente el esfuerzo de probar a la otra persona que está equivocada, probarle que está equivocada y decirle, estás equivocado y entonces ahora te vas a ir al infierno. No, de eso no se trata la apologética. La apologética no se trata de golpear a las otras personas con la Biblia o con libros de teología o con documentos eclesiales. La apologética aquí no es una apologética de la discordia, sino es una apologética de lo que yo quiero llamar de el amor, la misericordia y la persuasión. En otras palabras, cuando hablamos de la fe con otra persona, tenemos que comenzar como teniendo como punto de partida el hecho de que amamos a esa otra persona, que nos preocupamos por esa otra persona, que queremos el bien de esa otra persona. Y aun cuando estemos en desacuerdo, el amor por aquella persona como hijo o hija de Dios prima por encima de todo. Es una pedagogía, es una apologética de misericordia que invita a la humildad. A la humildad para reconocer que no lo sabemos todo, que hay mucho que aprender, que quizás hay cosas que no vemos con mucha claridad y que es solamente a través del encuentro con la otra persona que podemos realmente apreciar ese tipo de conversación, que podemos crecer en la fe. Y es una apologética de persuasión en la cual no bajamos la guardia, sino que seguimos constantemente hablando. Persuadimos con el amor, persuadimos con la convicción, persuadimos con la certeza de que cuando hablamos de la fe hay mucho para descubrir. Yo llevo la mayor parte de mi vida estudiando teología, estudiando filosofía, leyendo muchísimos libros y muchas cosas. Y cada vez descubro que necesito aprender más y más y necesito seguir estudiando muchísimo más. Primera práctica sencilla, hablar de la fe, pero hablar con convicción y hablar de una manera que podamos dar sentido, de razón de lo que estamos creyendo. Dos, celebrar la fe. Así de sencillo. Hay que orar. Orar. Un cristiano que no ora es un cristiano que está desconectado de la realidad de Dios, está desconectado de la experiencia personal con Cristo Jesús. Hay que orar. Y si tienes alguna duda, hay que orar. Y si estás alegre, hay que orar. Y si no sabes qué hacer, hay que orar. Y si no sabes qué decir, hay que orar. Y la oración es una conversación con Dios, como nos decía Santa Teresa de Jesús. Una oración que muchas veces no necesita mucha sofisticación, simplemente necesita nuestras palabras. Hay personas que dicen, yo no sé cómo orar. Entonces, pues comienza con lo más sencillo, comienza con quizás las palabras que ya sabemos, las oraciones que sabemos, el Padre Nuestro, el Ave María u otras oraciones. Hay personas que me dicen, bueno, yo ya recé 150 Aves Marías y ya recé 10 Padres Nuestros, ¿y ahora qué? Entonces le digo, bueno, entonces ahora usa tus propias palabras. Comienza pequeñito, comienza pequeñito. Por ejemplo, comienza, gracias Dios mío por la vida. Gracias Señor por estos alimentos. Señor, perdona mis faltas. Señor, perdona mis debilidades. Dios mío, dame fuerzas. Esa es una oración. Y lo que importa es la intencionalidad y reconocer que somos parte de una comunidad de fe. Somos parte de una relación que transforma lo más íntimo de nuestro ser. Cuando hablamos de oración, hay que hablar precisamente de la misa. Hay que ir a misa. Necesitamos ir a misa todos los domingos. En los Estados Unidos, solamente entre el 20 y el 25% de los católicos van a misa de manera regular. Y esto, ¿cómo podemos identificarnos como católicos sin participar
de la celebración más importante de la tradición de la iglesia. Necesitamos entonces ser alimentados con el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía en la misa. Lleven a sus hijos desde pequeños y se van a dar cuenta cómo ustedes como padres de familia van a dar el mejor ejemplo simplemente haciéndolo. No tanto diciéndole a los niños vayan a misa, sino ustedes yendo a misa con ellos y ya ellos se van a acostumbrar y van a entrar en el ritmo. Y celebrar, recibir los sacramentos, sin duda alguna, es parte de la vida de oración. Primera práctica, habla de tu fe. Segunda práctica, celebra tu fe. Tercera práctica, sencilla, construye comunidad. Y la construcción de la comunidad es algo que parece muy sencillo, pero a veces dejamos de hacerlo. Construir comunidad consiste en a reconocer que no somos seres aislados. Construimos comunidad comenzando con la familia, como en la parroquia, los pequeños grupos. Hay que ir a buscar a otras personas. Algunos de nosotros nos queremos esconder en nuestras pequeñas esquinas y nos queremos esconder en nuestros hogares y queremos escondernos en nuestros pequeños grupos y simplemente decir, bueno, yo aquí me siento tranquilo o solo me siento tranquilo. Pero el cristianismo, el catolicismo no es para los llaneros solitarios. El cristianismo es una religión comunitaria. Por consiguiente, necesitamos salir a buscar al hermano y a la hermana y juntos construir una comunidad de fe. Las parroquias no se construyen solas, las diócesis no se construyen solas, los movimientos apostólicos no se construyen solos. Todos necesitamos tratar de reunirnos. Y la construcción de la comunidad eclesial nos lleva a la construcción de la sociedad. El cristiano tiene que involucrarse en la vida de su barrio, de su pueblo, de su ciudad, de su país, de su estado. Necesitamos involucrarnos en la vida política, en la vida social, en la vida económica, porque es allí donde nosotros traemos la riqueza de nuestra fe y la ponemos al servicio de todo lo que estamos haciendo. Y por último, tenemos la cuarta práctica, que es lo que yo llamaría la práctica de ayudemos a otra persona, servir a otra persona, especialmente a los más necesitados. No es muy difícil. Lo único que tenemos que hacer es mirar a nuestro alrededor y siempre vamos a encontrar a alguien necesitado. Vamos a reconocer que hay alguien que necesita de nuestra compañía, alimento, alguien que perdió el trabajo, un inmigrante que está solo, una madre soltera, un joven que está en una adicción, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos salir a servir a la otra persona y hay que ir a preguntarle a la persona, ¿cómo te puedo acompañar? ¿Por qué? Porque cada vez que yo salgo al encuentro de la otra persona, reconozco a Cristo Jesús y su rostro en esa persona. Así que necesitamos crear comunidades, entonces que estén al servicio de todos, pero especialmente los más necesitados. Y a veces eso requiere definir qué prejuicios tenemos que nos impiden tener una comunidad que sea realmente comunidad de bienvenida. A veces se nos olvida que hay personas que no llegan a nuestras parroquias porque se sienten amenazadas o porque se sienten aisladas, porque se sienten rechazadas. ¿Cómo podemos hacer esto para que las personas realmente se sientan en casa al estar en nuestras parroquias y comunidades? Así que tenemos 4 prácticas. La práctica de hablar de la fe, celebrar la fe, construir comunidad y 4, la práctica de servir a los demás, especialmente a los más necesitados. Esto no me lo he inventado yo. Este es el currículo del cristianismo que se ha utilizado para evangelizar en los últimos 2000 años. La tradición cristiana usa palabras en griego para referirse a esto. Martiria, dar testimonio de palabra y de obra. Liturgia, que significa celebrar, la liturgia y momentos de oración. Koinonía, vida de comunidad, y diaconía. Así que, mis queridos amigos, les invito a que reflexionen a la luz de esta realidad. El encuentro con Cristo es un encuentro que nos lleva a, uno, dar testimonio de lo que hemos vivido y lo hacemos con alegría. Dos,
Es un encuentro que nos lleva a seguir dando testimonio y anunciando lo que hemos vivido de una manera constante. Y tres, es un encuentro que nos recuerda que al hablar de nuestra fe, motivamos, inspiramos la fe en otras personas y les ayudamos a estar en comunión con Dios y con los demás. Y hacemos todo esto con alegría. Esta es una invitación a todos ustedes a ser discípulos misioneros alegres, con gozo, porque eso es lo que inspira el encuentro con Cristo el Señor. Que Dios les bendiga.